Los últimos de Filipinas es una expresión que muchos ciudadanos recuerdan por el título de una película estrenada en el año 1945 que recuerda los avatares y los pormenores de un asedio que un destacamento del ejército español sostuvo durante 11 meses en la guerra hispano-filipina de finales del siglo XIX. Aquellos hechos históricos aún hoy en día son estudiados en las academias militares de Estados Unidos, de Rusia o de Francia, y en realidad pues aquellos hombres en aquellos tiempos fueron reconocidos como héroes, denominados como los héroes de Valer, si bien el término Últimos de Filipinas pues se hizo más popular con el estreno de esa película del año 1945. En el libro que acabo de publicar, que lleva por título El último de Filipinas de Almeiras, Culleredo a Coruña, José Martínez Souto, un héroe en Valer, trata sobre el conflicto hispano-filipino de finales del siglo XIX y, por supuesto, pues las vivencias de este joven soldado gallego, natural de la localidad de Almeiras, del municipio coruñés de Culleredo, en el que se analizan pues los 3 años de permanencia de este hombre en territorio filipino. Formó parte de la denominada División La Chambre, una de las mayores operaciones que desarrolló el ejército español en territorio filipino, concretamente en la isla de Luzón, en la provincia de Cavite, y así también se hace mención a que José Martínez Souto, además de ser uno de los 33 supervivientes a aquel interminable asedio durante 11 meses en la iglesia del pueblo de Valer, estuvo en esta localidad anteriormente formando parte del denominado destacamento del Teniente Mota. Aquel suceso anterior al asedio, en concreto durante el mes de octubre de 1897, fue enviado un primer destacamento para intentar controlar la situación aún en tiempos de guerra entre el pueblo filipino con los españoles. Por eso, en febrero de 1898, cuando es destinado por segunda vez José Martínez Souto a Valer, ya conocía bien cómo se gastaban los revolucionarios filipinos con los militares españoles destacados allí en aquel pueblo costero de la isla de Luzón. En el libro también, además de la propia vida militar de José Martínez Souto, de nuestro héroe de Valer, se analiza cuál era la situación que vivía el territorio filipino, el archipiélago filipino, a finales del siglo XIX. De alguna forma se intenta centrar al lector, antes de pasar al relato histórico de aquel asedio, cómo era la sociedad filipina en aquel momento, cómo estaba organizado el ejército español en aquel complejo territorio de más de 7.000 islas que forman el archipiélago filipino, y también el papel importante y singular que el clero, los religiosos, desempeñaban en las Filipinas y sobre todo en el propio conflicto a partir de agosto de 1896. La familia de José Martínez Souto era una de tantas que no tenían aquellas 2.000 pesetas que el gobierno español de la época instauró para poder librarse del servicio militar y por ello también librarse de ir a la guerra de Cuba y la guerra de Filipinas, que eran aquellas que estaban vigentes en aquellos años de finales del siglo XIX. En definitiva, este libro lo que pretende humildemente es hacer un pequeño gran homenaje a José Martínez Souto y, por supuesto, a toda esa generación del 98, de esos jóvenes que les tocó vivir unos avatares tremendamente duros, de participar en la guerra de Cuba y de Filipinas, y de alguna manera pues que perdure en la memoria de las nuevas generaciones todo el sufrimiento y todo el valor, todo el empeño que tuvieron que hacer en nombre de España y de la sociedad, porque así la circunstancia se lo imponía. La recopilación que hago en el libro
Es un pequeño homenaje a José Martínez Souto y a toda su generación de finales del siglo XIX, a la que ya parece que nadie quiere recordar. Es un recuerdo a todos ellos que tuvieron la entereza y el valor de dedicarle una importante parte de su vida para el resto de la comunidad, a la que forzosamente, pues de alguna manera, tuvieron que servir. Es una generación que soportó penurias y calamidades, ofreciendo todos ellos lo mejor de sus vidas para que hoy sigamos estando en donde estamos y sigamos siendo quienes somos.